A continuación, en Radio Universidad, recorremos un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas, libros y pochoclos. Un espacio de literatura y cine para encontrarnos y disfrutar por AM 1240. Aquí comenzamos Libros y Pochoclos, de las letras a la pantalla, un programa desde la biblioteca del CEMS que busca difundir su fondo bibliográfico para compartir el placer de la lectura y el séptimo arte. Recorreremos un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas, libros y pochoclos, un espacio de literatura y cine para encontrarnos y disfrutar. Hoy vamos a compartir Continuidad de los Parques, cuento del prestigioso escritor argentino Julio Cortázar. Así comienza Libros y Pochoclos, de las letras a la pantalla. Bueno, hola, ¿cómo están todos nuestros oyentes de Libros y Pochoclos? Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos a dos invitadas muy especiales. Antes nos vamos a presentar. Estoy con mi compañera Patricia Bárcena y yo soy Cristina Zúñiga. Ambas somos bibliotecarias de la Biblioteca Héctor Libertela del CEMS. Así es, pertenecemos al Consejo de Enseñanza Media y Superior de la Universidad Nacional del Sur. Además, te contamos que la biblioteca también tiene otra sede en la Escuela de Agricultura y Ganadería, donde podrás encontrar a Paola y a Estela. También en nuestra biblioteca, que funcionamos desde las 7 de la mañana hasta las 21, estamos Miguel, Cristina, Pablo, Claudia, Júpiter y Miriam. Bueno, y como te decíamos, hoy tenemos un cuento para analizar junto a todos ustedes que se llama Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar. Este cuento se encuentra en el libro Final de Juego. Y como sabemos que están leyendo y trabajando con él en el área de lengua los chicos de tercero de ciclo básico, invitamos a dos alumnas para que nos cuenten su experiencia, qué les pareció el cuento, qué piensan, cómo lo trabajaron. Así que las escuchamos atentamente. Lara y Selena. ¿De qué año son? De tercero H. De tercero H de ciclo. Sí. ¿Y ustedes estuvieron trabajando con este cuento de Cortázar, Continuidad de los Parques? Sí. ¿Y qué te pareció, Lara, el cuento? Me pareció súper interesante cómo mezclan las dos realidades y cómo en un cuento tan corto, porque me pareció, lo leí súper rápido, podía haber tantas cosas para analizar. Y también cómo si no prestas atención a los pequeños detalles te podés perder completamente del hilo de la historia. Me pareció un cuento súper interesante para analizarlo, para verlo. Me re gustó. Qué lindo. ¿Y vos qué me podés decir del cuento? Sí, a mí también me pareció muy interesante y lo que tiene la fantasía que, como decía mi compañera, que tenías que prestar mucha atención, porque al mezclar primero un hecho real con uno irrealista, después se te confunde todo cuando querés expresar lo que entendiste en la historia, por eso hay que prestar mucha atención y leerlo muchas veces. ¿Ustedes ya habían leído a Cortázar alguna vez? Siendo consciente de que lo estaba leyendo, no, es la primera vez. Claro, porque, a ver, también ayúdanos, Júpiter, también estamos en compañía de una compañera que es profesora de literatura, ¿no? Que por ahí está el mito de que Cortázar es muy difícil para leerlo, ¿no? ¿Qué opinas vos al respecto? Y es difícil, depende de cómo te planteas la lectura, ¿no? Si por ahí uno quiere una lectura más simple, de quedarse solamente con la trama, bueno, Cortázar genera algunas dificultades para ese tipo de lectura.
Pero en sí, cualquier persona que se siente a leerlo y que esté consciente leyendo cada partecita y pensando, yo creo que lo puede leer. Lo que tiene de genial, el fantástico, que es uno de los géneros que más ha desarrollado Cortázar, es que precisamente hay cosas que quizás no las entendamos. Y ahí está lo rico de lo que estamos leyendo. Es decir, bueno, por ahí lo leí 5 veces súper consciente y sigo sin entenderlo. Bueno, en la realidad tampoco lo entendemos. Entonces, es como que por ahí... para mí todo el mundo tiene que leer Cortázar, no es una vez en la vida, y permitirse, bueno, dejarse atrapar por ese mundo fantástico y ver qué pasa, ¿no? Aparte yo creo, a mí me gusta mucho Cortázar, admiro su inteligencia para escribir, ¿no? Porque él creo que era un escritor al que le gustaba mucho jugar, esto, plantearle un desafío al lector, plantearle un juego y a ver si el lector que tenía ganas de jugar. Sí. Porque en este cuento, ¿cómo es la trama? ¿Qué pasa? Primero empieza con un hombre arrellanado en su sillón mientras mira por la ventana un parque de robles y quiere sumergirse en la novela que está leyendo. Claro, no podía terminar de adentrarse en la novela porque no había tenido tiempo. Bueno, al principio habla sobre que es un hombre de negocios, si no me equivoco. Entonces, en el momento en el que él se adentra a la historia, comienza a leer sobre 2 amantes que se encuentran en una cabaña, pero que es un encuentro distinto al que solían hacer. Esta cabaña habla sobre que se encuentra en un bosque, te da a entender eso. Y eso es un poco lo que iba, como de esas pequeñas cosas, como el chicotazo que recibió de una rama, ¿no? El amante en su cara, te da a entender como los caminos furtivos que tenían que atravesar para llegar a ese encuentro. No sé qué decir. Y bueno, después de que al hombre le pegan un chicotazo en la rama, la mujer lo trata de cuidar o de sanar con sus besos, pero se le hace medio difícil. Y después la mujer sigue por el sendero y él mira para atrás para vigilar si ella estaba bien o algo así. Y después él está pensando si iba a cometer lo que tenía que hacer o no. Que al contar que el hombre estaba mirando hacia un parque de robles al principio de la historia y después que los 2 amantes también estaban en un lugar con muchos árboles, por eso explica el chicotazo, porque no va a haber un solo árbol con una sola rama. Eso implica que iba a haber muchos árboles, muchas ramas y muchas cosas. Eso implica que están más o menos en un mismo escenario, de que están viendo lo mismo. Y ahí es donde se mezcla lo que está leyendo el hombre con lo ficción que está viviendo, ¿no? Claro. Algo así. Sí. Realidad y ficción se funden. Entonces, claro, bueno, los amantes tenían como una misión que estuvieron planeando hace tiempo y estaban como memorizando, no saltearse ningún detalle de lo que ellos estaban a punto de hacer. Entonces, bueno, el momento en el que deciden ya hacerlo, aunque obviamente con sus dudas, con sus temores, van cada uno por sus caminos. El amante tenía una misión y era llegar a una casa, traspasando el camino de la Alameda. La Alameda. Para cometer el crimen que sería matar al señor que estaba en su sillón para poder ser libre, porque su libertad estaba agazapada porque no podía mostrarse tal como eran. Claro, ellos querían ser libres, querían no estar más ocultos. Yo creo que su amor se libere. Claro, dejar de ser amantes. Claro, pero había algo que no los dejaba seguir con su relación, que era, bueno, claramente el esposo del amante, ¿no? Y bueno, la misión que ellos tenían era acabar con la vida del esposo, pero bueno, justamente esto. En su mente vemos como que va memorizando señales no, como cosas que le había dicho, claro, pasos que tenía que seguir. Si no me equivoco era algo como
como los lugares de la casa que él tenía que recorrer para llegar al estudio, donde se encontraba el señor arrellanado en el sillón de terciopelo verde leyendo su novela. Y ahí es cuando te das cuenta que se están mezclando la ficción, como en una segunda ficción que en el cuento es la realidad. Y ahí ocurre lo fantástico. Y al principio del cuento te da a entender que el hombre estaba arrellanado en su sillón de espaldas a la puerta. Y él decía como que si iba a pasar algo, que era un buen escenario. Porque él no se iba a dar cuenta si se abría la puerta o no. Él tenía la incertidumbre, como la sensación de que algo iba a pasar atrás suyo. Que algo por esa puerta estaba a punto de irrumpirlo. Y que bueno, era como esa sensación que uno tiene, que sabe que algo va a pasar. Pero no está seguro de qué. O sea que el hombre que está leyendo su propia muerte. ¿Cómo va a ser su propia muerte? Algo así. Sí. Qué interesante. Y al ser un cuento del género fantástico te da para ser abierto a muchos finales. Porque puede ser que el hombre después vuelva a abrir la novela y vuelva a leer toda su historia y él seguir vivo. Claro, como si fuera un Depende de círculo. cómo lo interpretes. Tiene un final abierto. Exacto. Claro, es que al llegar el amante a la puerta del estudio donde se encontraba en su interior, ¿no?, leyendo el protagonista, ahí te quedas con qué va a pasar. O sea, hablamos de que tenía un puñal en su pecho, que bueno, es todo como más libre para cada interpretación del lector. Lo que yo entendí es que con eso iba a apuñalarlo. ¿De qué manera? No sabemos, porque ahí se corta y vos te quedás así como, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, si esto sigue? Como ella decía, si va a ser una continuidad, por eso, continuidad de los parques, en el que cada vez que abre el libro... Se puede encontrar con distintas maneras, distintas formas de acabar con su cometido por cada lector que lo lee. Hay tantos finales como tantos lectores que leen el libro. Qué fantástico, ya tengo ganas de leerlo. Bueno, chicas, y cuéntenme, aparte de Cortázar, ¿a ustedes les gusta leer? ¿Les gusta? ¿Qué tipo de libros leen? A mí me encanta leer, tengo una colección de, creo que si no me equivoco, 27 libros, o más, no me acuerdo muy bien. Pero mi género favorito es el romance. ¡Ay, qué lindo! Sí, a mí me gustan mucho las novelas juveniles más que nada porque son las que más me atrapan. No suelo comprar muchos libros, pero cuando los tengo, al principio es medio difícil que me enganche, pero insisto, porque sé que si se trata de lo que me gusta puede llegar a gustar, me llega a interesar así que no leo muy seguido, pero las veces que me engancho con un libro lo termino, pero súper poco tiempo, porque si me gusta lo sigo. Además, en nuestra biblioteca tienen acceso a todo tipo de libros, ¿no? Sí. De ciencia ficción, de terror, romántico. Tenemos mucho material. ¿Y les gustan las películas? O sea, como les decía yo, hoy les comentaba que este cuento ha sido llevado al cine. Eso es lo que hacemos en nuestro programa. Siempre recomendamos que si pueden hagan las dos cosas, que lean el libro y miren la película, porque no siempre la película es el fiel reflejo del libro. Sí. Son dos obras de arte diferentes, ¿no? Y con adaptaciones es la película. Claro, porque está la obra de arte que escribe el autor y después el director de la película se basa en su interpretación. Como vos decías, si este cuento tiene infinidad de finales, bueno, el director va a optar por una adaptación. ¿Les gusta el cine también? Sí, re. A mí me encanta ver películas, pero más que nada soy fanática de Disney. Todo lo que es de Disney me gusta, así que bueno. Bueno, así que les vamos a invitar nuevamente cuando tengamos otro libro que haya sido hecho película. Nos gustó tenerlas, les agradecemos muchísimo. Es muy valiosa la colaboración de ustedes. Me encantó cómo se notó en el relato que hicieron que el cuento les gustó. Sí, que les gustó, que las hizo pensar, reflexionar. Así que
Un millón de gracias a ustedes y a No, Jenny Hermiaga, Sí. la profesora Muchas de gracias. ustedes, que les hizo leer este material, ¿no? Sí. No, si no fuera por ella nunca lo hubiera conocido, así que... Jenny es una genia. Sí. Sí. Bueno, ¿y vos nos querés contar algo más de Cortázar? No, yo invito a que lo lean, porque por ahí es un autor que mucha gente escuchó el nombre, pero que no lo ha leído, y la realidad es que, bueno, leer Rayuela es como una tarea muy grande a llevar a cabo, porque es un libro muy largo, y además tiene, vos como hablabas de lo lúdico en Cortázar, tiene esta cosa de que no se leen los capítulos de forma lineal, sino que se va saltando. Pero Rayuela no es el único libro de Cortázar, tiene muchos cuentos, al ser cortos, digamos como que eso por ahí, en el ritmo de vida que llevamos, generalmente, un cuento corto es como mucho más factible de leer que una novela larga. Entonces, yo lo que digo es, lean a Cortázar algún cuento y si no les gusta, está bien, no nos tienen que gustar todos los autores. Que tenga un gran nombre y que sea muy conocido no significa nada. Quizás no nos gusta ahora, nos gusta más adelante, quizás no, pero lo importante es leer. No leer por obligación, leer por placer. Así que mi recomendación es esa, que hagan el intento, que no se cierren, pero que si no es por ahí, será por otro lado. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. chicas. Gracias. Vamos ahora a un tema musical. Bueno, y ustedes trabajaron con este cuento con Jenny, como estamos diciendo, con la profe de lengua. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿En qué consistía el trabajo? Y consistía en varias preguntas que te hacían analizar el cuento y que te llevaban a entender qué era lo que Julio Cortázar quiso que los lectores sepan cuando estaban leyendo. Entonces primero lo analizamos bien con preguntas y después, no sé si fue uno de los últimos puntos que nos hizo escribir un final alternativo que nosotros podíamos inventar. Que bueno, como habíamos dicho, da muchas interpretaciones, entonces teníamos que escribir brevemente qué era lo que nosotros podíamos, cómo nosotros podíamos cerrar el cuento. ¿Y cuál fue tu final? Mi final, si mal no recuerdo, yo había puesto que pasaba al estudio del protagonista y él estaba dormido, estaba leyendo el libro en un momento que se relajó porque estaba tan cansado de los viajes en tren, de los negocios, que se relajó y se durmió. Entonces, justo en el momento en el que el amante levanta el puñal de su pecho para clavárselo y bueno, acabar con su vida, queda profundamente dormido el protagonista, o sea, el que estaba en el sillón leyendo la novela. Entonces, claramente no lee más el libro y desaparece el amante y los amantes, ¿no? Porque mi interpretación era que si él no lo leía, la ficción del libro no existía. O sea, era solo... cobraban vida los protagonistas solo cuando... Claro, al ser leídos. Entonces, para mí acabó ahí justo antes de que muriera, ¿no? Que también es medio final abierto porque si llega al seguir con la novela, que si es claro. Una otra continuidad de los parques. Exacto. ¿Y el tuyo? Yo, a mí se me ocurrió relatar que, retomando la parte donde los amantes estaban en el sendero, cuando él llega a la casa del señor, se pone atrás de su sillón mientras el señor estaba leyendo y estaba en la disyuntiva si acabar con su vida o no, porque él, si bien quería la felicidad para los dos de poder ser libres y poder expresarse como ellos quieran y no tener que ocultarse de nadie que los esté leyendo o viendo, también a él le dio lástima porque dijo que si los leían, él era porque se interesaba por su historia, no porque lo habían obligado o algo. Era porque de verdad quería saber qué pasaba y estuvo en esa disyuntiva, pero
después pensó en cómo podía seguir con su amor, con su romance, y bueno, y acabó con el cometido para poder ser libres. Claro, primero dudó. Exacto. Empatizó con la víctima. Bueno, chicas, un gusto haberlas tenido, les agradezco muchísimo, me encanta que les guste tanto leer, aparte de los términos que usan, todos son dos divinas. Gracias. Muchísimas gracias por venir a compartir este gusto por la literatura acá en Libros y Pochoclos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué bien que han trabajado. Tenemos que agradecer no solo a las chicas, sino a su profesora, Jenny Armiaga, que es profesora de lengua, que siempre colabora con la biblioteca, siempre trae los chicos a la biblioteca. Y se ve que el cuento les ha gustado mucho porque han trabajado arduamente. Además son muy creativos, los chicos también, la profe para trabajar, no solamente este cuento, sino distintos cuentos, y además con todas las propuestas que salen de la biblioteca también siempre se han sumado a cada una de esas propuestas que las llevamos adelante desde la biblioteca. Y también habrán escuchado otra vocecita por ahí, que es la de nuestra compañera Júpiter, que se ha sumado también a Libros y Pochoclos, así que en cualquier momento la volvemos a invitar. Y ahora te cuento que Continuidad de los Parques apareció por primera vez en la segunda edición del libro Final de Juego de Editorial Sudamericana en el año 1964. Es un cuento de género fantástico y es el relato más breve que tiene Cortázar. En él, la ficción y la realidad, como nos contaban las chicas, se entrelazan en una historia circular. La estructura del cuento se rompe cuando uno de los personajes en la novela de un lector se introduce en su realidad, creando un efecto de cajas chinas. Continuidad de los Parques se manifiesta en último término como un paradigma de la obra abierta, susceptible de múltiples lecturas. El título de la obra se refiere a que contiene 3 contextos de lectura o planos, como te decíamos, y los identifica como parques. En el primero es aquel en que el lector está inmerso, su realidad, digamos. El segundo es aquel en que el lector real lee al principio del cuento, y el tercero es el entorno en el cual transcurre la novela que lee el personaje del cuento. Y en cuanto a las películas se refiere, se han filmado una película y un corto sobre este cuento. En 1963, Cortázar colaboró con Antin para adaptar Circe al cine, cuento aparecido en Bestiario en el año 1951, que llevaría el título homónimo. Un año después, el director se basó en 2 cuentos del escritor argentino para filmar Intimidad de los Parques, que retoma el ídolo de las Cícladas, la historia conflictiva de un triángulo amoroso en una expedición arqueológica, mientras que Continuidad de los Parques es una estructura narrativa no del todo lineal. Antin logra representar de gran forma uno de los temas recurrentes en Cortázar, la figura de esa mujer como detonante de conflictos. Esto acompasado con un magnífico montaje que juega con el espacio y el tiempo. Intimidad de los Parques es una película en blanco y negro. Es una coproducción de Argentina y Perú, dirigida, como te decía mi compañera, por Manuel Antin, sobre su propio guión, escrito en colaboración con Héctor Grossi y Raimundo Calcaño, sobre los cuentos Continuidad de los Parques y El ídolo de las Cícladas, de Julio Cortázar, que se estrenó el 27 de julio de 1965 y tuvo como protagonistas a Francisco Rabal, Dora Baret y Ricardo Blum.
Colaboró con esculturas de René Pereira. Fue filmada parcialmente en Lima y Cusco, en Perú. Bueno, y también podemos decirte que existe un cortometraje del año 2013, escrito y dirigido por Pablo Rodríguez y protagonizado por Jorge Gallardo, David Ledesma, David Rodríguez, Alejandro Lanzarote y narrado por Germán Somolinos. Se trata de una adaptación ligeramente modificada del relato Continuidad de los Parques del año 1956, escrito, como te dijimos, por Julio Cortázar. Y ahora vamos a escuchar un tema musical referido a Cortázar. Got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? El título de la obra se refiere a que contiene 3 contextos de lectura o planos de realidad, a los que identifica como parques, como te había contado mi compañera. El primero, por ejemplo, es el lector en el que está inmerso en su realidad. El segundo es aquel en el que el lector real lee al principio del cuento. Y el tercero es el entorno en el cual transcurre la novela que lee el personaje del cuento. La escena final muestra a 2 amantes en una cabaña planeando un asesinato, creando una atmósfera perturbadora dentro del cuento. El texto presenta una sucesión temporal laberíntica. El lector real comienza la lectura siendo inocente, al igual que el personaje. Cuanto más se aproxima al final de la novela y el cuento respectivamente, ambos lectores presienten que sucederá algo terrible. En el último párrafo, el lector, que es el personaje, se convierte en víctima y el lector real se vuelve culpable por imaginar la muerte del personaje. Y en este libro la falta de cierre de este cuento, por no saber o no haber quien lea esa última parte de la novela, hace que el final se desaparezca, evidenciando la culpa del lector real, en este caso, quien se ha vuelto victimario o cómplice de la muerte del personaje a la vez que observa el crimen. Pero en realidad se trata a su vez de un doble crimen, puesto que en el lector real es también víctima porque ha desaparecido el final del cuento, a la vez que es una víctima imaginaria por su propia imaginación. Esta conclusión de la historia multiplica las dudas en lugar de desvelar el misterio. Como bien decía nuestra compañera Júpiter, que a Cortázar le gusta mucho lo lúdico, ¿no? Entonces, esto que decíamos que es como cajas chinas que van una dentro de la otra. Y de Cortázar te podemos contar que el popular escritor argentino murió en París el 12 de febrero de 1984. Su obra, de alcance internacional, ha sido puerta de entrada a la literatura para varias generaciones. Y él escribió: «Yo empecé a escribir mi obra en soledad. Quienes me descubrieron no fueron los editores, fueron los lectores. Esto es importante para explicar ese fenómeno que ha sido mal entendido, que se llamó el boom, empezando por la aberración estúpida de darle un nombre en inglés», dijo Cortázar en una entrevista. Sus cuentos, entre los que se hallan algunos de los mejores exponentes del género en castellano,
son la demostración más cabal de esa idea. Su particular manejo del lenguaje coloquial y la incomparable capacidad de crear entornos fantásticos, subjetivos, inquietantes, da cuenta de un escritor único, más allá de las comparaciones generalmente desfavorables con Borges. A diferencia de las ficciones borgianas, la disolución de la realidad y lo insólito en Cortázar no revelan el deseo de imponer un orden racional que nos defienda de la incoherencia del mundo, sino una dimensión vital más profunda a la que súbitamente podemos vernos arrastrados. El 12 de febrero de 1984, poco antes de cumplir 70 años, Julio, como te decíamos, muere en París. Por mucho tiempo se atribuyó su muerte a una leucemia. El diagnóstico nunca estuvo claro. Otras versiones lo atribuyen a una enfermedad que todavía no estaba diagnosticada. Su compañera Carol y él descansan juntos en una tumba compartido en un cementerio de París, donde también yace Aurora Bernardes, su amor de toda la vida y quien lo acompañó en la agonía final. Un grande de la literatura. Cortázar. Sin dudas. Así que agradecemos mucho la presencia de las chicas. Fue realmente hermoso entrevistarlas, ver cómo saben, cómo les gusta. Realmente fue sorprendente que chicas tan chicas de tercer año de ciclo sepan tanto, les guste tanto la literatura, ¿no? Hablaran con un vocabulario tan bueno y una pasión. Realmente les encantó, daba cuenta de que les encantó la historia, el cuento, y bueno, la profe también, la propuesta que siempre les trae, los cuentos que siempre les propone, que son muy interesantes, ¿no? Muy bien, vamos a tener que dar por terminado nuestro programa, pero antes te vamos a contar cómo te podés comunicar con nosotras. Nuestros correos son vivsems@gmail.com y viva-guns@gmail.com. Si nos buscas en Facebook y YouTube, nos encontrás como Biblioteca del SEMS Héctor Libertela. También te contamos que tenemos un número de WhatsApp 291-439-0772. Si nos buscas en Instagram, estamos como @Biblioteca del SEMS. Esto fue Libros y Pochoclos. De las letras a la pantalla. Esto fue Libros y Pochoclos. Un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas. Nos reencontramos con el placer de la lectura y el séptimo arte el próximo jueves a las 19:30 por Radio Universidad.